Transformación Producciones presenta Pasión por la Transformación, con el mensaje de transformación y el poder de la multiplicación a el mundo. Queda con ustedes el doctor y apóstol Mariano Riscaché. Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias y pido, Señor, que este documental lleve bendición a todos los corazones, a las familias, a las ciudades, a las naciones, porque queremos, Dios, que tu gloria sea conocida, que tu presencia sea notoria. Acuérdate, Señor, de toda Guatemala y de todas las naciones. Te ruego, Dios Todopoderoso, que esto lleve la bendición que necesita. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Almolonga era un pueblo muy conocido por todos como el pueblo donde se practicaba mucho la idolatría. Era un pueblo idólatra. Y era triste ver cómo nadie nos hablaba la verdad y miraba a mi alrededor, lo que podía ver era alcoholismo, idolatría, pobreza, miseria. Cuando yo tenía 3 años de edad me di cuenta de la realidad. Yo miraba a mi papá, él hundido en el alcoholismo. Miraba a mi alrededor, miraba a todos los vecinos. Esto era una vida normal para ellos. Cuando seguí creciendo me di cuenta de esto, pero nadie se escapaba de esto. Pareciera que esto fuera la situación o la forma de vivir. Ya era la forma o la manera de vivir el alcoholismo. Una fiesta, licor. Un cumpleaños, licor. Todo era licor. Cuando había un entierro, era doloroso ver cómo todos los que participaban, y casi todos participaban porque había licor para todos. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y me afectó mucho a mí también, porque cuando yo empecé a estudiar, no lo pude hacer, solo estuve en 2º año de primaria. Ya cuando me casé con mi esposa me di cuenta de nuestra situación. Era difícil. Gracias a Dios por ese cambio que Él operó en mi vida. Eso que Él hizo en mí lo ha hecho en otros también. Y por eso podemos ver ahora a nuestra gente ahora trabajando. Antes no había trabajo, no había producción, y entonces esto era lo que más permitía que nuestra gente se mantenía ociosa, sin trabajo. No había qué hacer, pero cuando Dios abrió los cielos sobre Almolonga, empezamos a ver cómo el trabajo empezó a aumentar, la producción también. Pero ahora no solamente tenemos nosotros trabajo, sino también personas de otras ciudades que vienen a trabajar aquí en Almolonga. Esto es una bendición que Dios está permitiendo compartir con personas que vienen del Quiché, de Huehuetenango, de Sunil, de San Juan, de Concepción, de Cantel, de varios pueblos circunvecinos. Vienen a trabajar porque saben que es un lugar donde ellos lo pueden hacer. Pero este cambio, esta transformación, no se logró así por así nada más, sino que cuando el Señor me llamó al ministerio, yo le dije que cambiara nuestra vida y que cambiara nuestra comunidad. Y gracias a Dios lo estamos viendo. A los 17 días de nuestra conversión, sucedió algo, que una persona que estaba bien embriagado quería que le diéramos un dinero para seguir tomando licor. Pero lo invitamos a decirle a orar para que esa enfermedad lo dejara.
porque eso era lo que creíamos nosotros, lo que nos habían enseñado, que eso era una enfermedad. Pero cuando me acerqué a orar por él y a decir, enfermedad maligna, deja a este hombre. Y entonces oí una voz que dijo, no, yo no lo puedo dejar, porque yo soy poderoso y yo tengo a esta gente en la ignorancia, en la idolatría, en el alcoholismo. ¿Sabes tú? Me dice que a mí me gusta el licor y a mí también me gusta fumar. Mira cómo tengo a la gente en la idolatría. Y a la verdad que había una idolatría tremenda. Había 8, 10, 15 o 16 salones de baile el día de la llamada fiesta patronal. Pero eso era horrible, doloroso ver cómo venían de otros pueblos y venían a tomar licor y se quedaban tirados en las calles. Y venían jovencitas también de otros pueblos a bailar. Los salones de baile se llenaban. Y ahorita me acuerdo de eso, de que los dueños de los salones de baile metían aquí una máscara de un ídolo y ellos iban a bailar ahí, al rato se llenaba eso y la gente tomaba licor y eso se volvía un escándalo. Ese era ese espíritu. Y digo, sabes que mi nombre es Shimón, que quiere decir atadura, pero también es lo que muchos conocen por Maximón. Esa es la potestad que dominaba aquí. Pero al poco tiempo se convierte en una persona que él tenía en su poder esa máscara y nos lo entregó y lo quemamos y podemos ver entonces la paz que se disfruta. Yo creo que hay una esperanza para ti, mi amigo, pero muchos ignoran esto. Creen que ir con Maximón es ir a pedirle bendición. No, Maximón no es un Dios, sino esa es una potestad, es un poder maligno que domina a la persona, que le puede quitar el entendimiento, porque cuando muchos brujos llegaban a este ídolo, le pedían que una joven se convirtiera al alcoholismo. Esa joven se empezaba a tomar licor, o un joven que antes había mucho odio, mucha envidia y mucho alcoholismo. Pero esa potestad ha dominado a mucha gente. Es el tiempo de decir no a esa potestad y venir a los pies de Jesucristo. Hay algo que sucedió aquí en Almolonga. El día en que Dios nos llevó para derribar la potestad. La potestad que dominaba era Shimón. Era un ídolo donde mucha gente acudía. Y muchos tenían ese ídolo en su casa. ¿Saben por qué les digo que lo tenían? Porque cuando se fueron convirtiendo, lo fueron entregando y nosotros los fuimos quemando y destruyendo. Gracias a Dios por esa bendición, porque ahora todas esas personas que entregaron ese ídolo viven con la bendición de Dios. Pero lo que nos da pena es el pueblo cercano que tenemos, es Sunil, donde todavía tienen ellos ese ídolo. Pero le pedimos a Dios que Dios nos dé esa unción, ese poder, esa presencia para derribarlo. Y gracias a Dios hemos recibido a mucha gente de Sunil que han sido liberados también. Esto es una gran bendición. Oremos por la gente de Sunil. Bueno, la gente de Sunil, y hay muchos convertidos ahora que ya no creen en este ídolo. Pero hay mucha gente de afuera, de otros pueblos que vienen a este ídolo. Pero ¿saben por qué vienen? Porque ellos ignoran que es un poder maligno. Porque es capaz de ahorcar a una persona, es capaz de destruir vidas. Y por eso los brujos lo buscan. Pero Jesús es mucho más poderoso, porque Él nos libertó a nosotros. Nosotros somos libres. Los brujos buscan lugares altos donde ir. Hay un lugar alto que se llama acá el Cerro Quemado. Le llaman, ese lugar le llaman la Cueva de Juan No. Ahí muchos brujos frecuentaban ahí.
Pero ahora, gracias a Dios, estamos viendo que ya no llegan. Dios ha hecho un cambio. Ese lugar ahora ya no es frecuentado por los brujos. Hace 33 años, cuando el Señor nos llamó al ministerio con Micaela, mi esposa, no teníamos dónde ir a orar. No había un templo aquí en Almolonga, sino las reuniones se hacían de casa en casa. Entonces subimos a ese cerro y nos dimos cuenta que ya ahí no había nadie. Empezamos a orar y dijimos: Señor, tomamos este lugar para orar, decretamos que se va a convertir ahora en un lugar de oración, de intercesión. Señor, tomamos autoridad sobre este lugar, lo decretamos y profetizo, Señor, que este lugar va a ser un lugar de oración en el nombre de Jesús. ¿Y qué cree que ahora está pasando ahí? Vienen muchas personas de muchos pueblos, de muchas ciudades, a ayunar ahí en el Cerro Quemado. Lo que hace 33 años nosotros soltamos la palabra y dijimos que se convertiría en un lugar de oración. Y gracias a Dios, así es ahora. Son cientos de personas que llegan todos los días a orar y ayunar en este cerro. Cuando las potestades y fortalezas y principados cayeron, fue algo asombroso ver cómo aún los mismos católicos, cuando ya construimos el primer templo que inauguramos en el año 1975, los mismos católicos llegaban ahí a orar y a ayunar. Teníamos vigilia, realizábamos vigilia y ellos llegaban y se entregaban también. Pero fue un día maravilloso estando en una vigilia cuando empecé a ver a uno de los jóvenes y el demonio se manifestó y dijo: no, a esta gente yo no los voy a soltar nunca, yo los voy a tener ahí. Y todos los que estaban en ese culto, en esta reunión, se acercaron y empezaron a ver cómo y a oír cómo el demonio blasfemaba. Decía que iba a destruir a la gente, que iba a terminar con ellos, porque había recibido órdenes superiores del diablo que Almolonga debería ser destruido. Le dije: sí, pero el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ungió para pregonar libertad a los cautivos y para dejar y libre a los oprimidos por el diablo. Te ordeno que sueltes a este joven, te ordeno que lo sueltes. ¿Y sabe que quedó libre? Y él era el director del coro de la Iglesia Católica. Impresionante. Entonces empezamos a ver ahí cómo los católicos empezaron a salir de la iglesia. Se convirtieron 600, 400, 300, 200. Esto fue una obra que el Señor lo hizo. Aquí frente al templo que era el campo de fútbol. Y yo miraba cómo los jóvenes venían a jugar y después en este lugar donde estamos ahorita era una cantina. Y ellos entraban aquí a tomar licor. El día domingo se convertía en un domingo tan doloroso que había mucho escándalo, mucho alcoholismo. Muchos jóvenes se embriagaban y algunos trataban mal a sus esposas, a sus familiares. Y entonces, cuando se les demandaba, a la cárcel inmediatamente. El alcalde daba una orden y decía: vayan a traer a esa persona. Y ya lo llevaban y lo metían en la cárcel. Pero yo dije: ¿qué está pasando aquí? Cuando Dios me llamó fue algo doloroso ver que habían muchas cantinas. La primera cantina que le pedí al Dios que se cerrara fue la de mi papá. Y logramos que se cerró en el lapso de los primeros 30 días de nuestra conversión. Me di cuenta que esto dio un resultado muy especial. Empecé a pasar en la puerta de las cantinas y a tocarlas. Señor, te pido que esta cantina se cierre, en el nombre de Jesús. Y se fueron cerrando, y se fueron cerrando, y se fueron cerrando. Un día fui a la municipalidad y entré a ver la cárcel. La cárcel estaba abandonada. Ya no había nadie. La cárcel estaba bien sucia. Yo puse las manos ahí: Señor,
en el nombre poderoso de Jesucristo, decreto que esta cárcel va a ser derribada. Y al año siguiente, esa cárcel fue derribada. Lo destruyeron. Y ahora podemos ver que donde estuvo la cárcel ha sido construido ahora el Palacio Municipal. Gracias a Dios por ese milagro. En el año 1974, cuando Dios me llamó al ministerio, había 1% de cristianos. Empezamos a ayunar y a orar, y gracias a Dios ahora tenemos un 92, un 93% de cristianos. Y creo que uniéndonos más con las iglesias, lograremos convertir todo Almolonga. Pero esto es un llamado a todas las iglesias, uniéndonos para transformar totalmente nuestras iglesias. Saben que el ayuno y la oración es muy importante para poder alcanzar las bendiciones que queremos. Porque nosotros lo único que hemos hecho es ayunar y orar, y estamos viendo las cosas que estamos viendo. No me preparé antes para ir al ministerio, sino Dios primero me dio el ministerio y después me preparé. En el año 1974 el Señor me llamó, pero 8 años después tuve que ir a la escuela de primaria. 10 años después tuve que ir al Instituto de Teología, y después la licenciatura y después el doctorado. Entonces, no fue la preparación la que me llevó al ministerio, sino fue el Señor por su presencia, por su amor y por el llamado que Él nos dio. Aún nuestros hijos, ellos en una forma tan voluntaria empiezan a ayunar a los 3 meses de edad, a los 3 meses de nacido, empiezan a ayunar. Cuando les queremos dar de tomar o algo, no quieren nada. Ellos ayunan todos los domingos desde los 3 meses de nacido. Según los agrónomos, la zanahoria, su tamaño normal es de 10, 11 pulgadas, pero gracias a Dios, creo que es un milagro del Señor, las zanahorias pueden llegar a 15, 16, 17 y 18 pulgadas. Es un milagro que el Señor ha hecho con nosotros. Hace 33 años, solo habían como 3 o 4 personas que tenían sus camiones. Pero no había también mucha producción. Habían como unos 4 o 5 picopitos. No había mucho trabajo. Pero gracias a Dios, Dios empezó a hacer que la producción aumente. Y ahora nos damos cuenta de que muchas personas tienen sus camiones. La verdura es transportada a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica y a Nicaragua y a Chiapas, México también. Pero no solamente esos mercados, sino también Guatemala y sus departamentos y sus municipios. Estamos viendo la grande y enorme posibilidad de llevar esta verdura única a todos los países del mundo, a todas las naciones, para que ellos lo puedan disfrutar y puedan tener lo mejor de lo mejor que Dios nos ha dado. Tenemos toda la libertad de llevar nuestra verdura al mercado que sea. Donde esté el mercado, ahí la verdura llega. Pero estamos creyéndole al Señor por un milagro y veremos cómo cambiaremos nuestra manera de trabajar, de llevar nuestra verdura. Hay algo que nosotros no sabíamos antes, pero yo entendí cuando eché fuera a ese espíritu que dominaba este pueblo. ¿Sabe por qué Almolonga era un pueblo hundido en la ignorancia, en la idolatría, en el alcoholismo, en la pobreza y en la miseria? Porque había un espíritu, una potestad, un poder maligno que dominaba sobre este pueblo. Y ese poder maligno puede ser que es el que está dominando sobre tu ciudad, y por eso se ve tanta maldad, se ve tanto alcoholismo, mucha idolatría, mucho pecado, porque hay potestades que influyen en esto. Hay influencias demoníacas, de potestades, de fortalezas y de principados. Un día vino una joven para ser liberada.
tardamos 1 hora en estar echando fuera demonios, porque había legiones de demonios en ella. ¿Te das cuenta cómo actúan los principados, las fortalezas y los principados? Entonces, yo quiero aclararte esta situación, de que son cosas que posiblemente no podrás entender, pero yo te los explico porque yo no lo sabía antes. Dios fue quien me llevó a entender estas cosas al ver cómo Almolonga era dominado por potestades, fortalezas y principados. Porque los demonios están organizados. Los demonios han venido para matar, para destruir, pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Una potestad es un demonio que tiene el poder total sobre el pueblo. Una fortaleza son las fuerzas demoníacas que dominan, que estorban. Usted ha visto a gente estar peleando, discutiendo, odiando, y todo eso es el trabajo de las fortalezas. Es el trabajo de las legiones de demonios. Principados. Usted habrá oído de la Biblia de que hay un príncipe, Belcebú. Entonces es un demonio también que anda estorbando y destruyendo, y la gente ni cuenta se da. Por ejemplo, vemos en estos tiempos que estamos viviendo cómo nuestra juventud, o cómo la juventud de otras ciudades están sufriendo, inclinándose al pecado y a la maldad. Pero yo creo que si nosotros venimos a Jesús, Dios puede hacer cambiar la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestra ciudad, la vida de nuestra nación. Hemos tenido grandes bendiciones que muchos lo están anhelando. Aquí es donde ayunábamos empezamos ayunando hace 33 años, 3-4 días cada semana. 3-4 días cada semana. Era un poco difícil. El cansancio, el frío, el aire, la lluvia. Y como en ese tiempo no habían comodidades como ahora, lo único que podíamos traer era un nylon, una chumpita, el suéter, una gorrita, y aquí nos quedábamos durmiendo por 2 días, por 3 días, por 4 días. Pero como ustedes pueden ver ahora, el efecto de esta intercesión ha llegado a tener un efecto a nivel mundial, porque Dios nos ha permitido llevar entonces la gloria de Dios a las naciones. Este lugar, que es el Cerro Quemado, se ha considerado ahora lugar de oración de intercesión, donde vienen de la costa sur, del occidente, del oriente y del poniente, de todas las ciudades para orar, para interceder. Hemos traído aquí a diferentes ministerios, apóstoles, profetas y maestros, y hemos orado y ayunado con ellos en este lugar, y el efecto ha trascendido a nivel sobrenatural. Gracias a Dios que Dios ha permitido que este lugar siga siendo por 33 años lugar de oración y de intercesión. Transformación Producciones presentó Pasión por la Transformación, con el mensaje de transformación y el poder de la multiplicación a el mundo. Escuchamos a el doctor y apóstol Mariano Riscaché.